aceptar 3 premisas básicas para entender el conflicto y el contexto en donde impacta la visión y misión que Dios nos ha dado como personas de influencia. Primero que todo, para entender el conflicto debemos aceptar que este es natural, que es inevitable y hasta es necesario para el crecimiento y madurez de las personas y los organismos. Y la iglesia es un organismo vivo. En segundo lugar, que no dirigimos o influenciamos organizaciones, sino organismos. Asumo el término organismo en lugar de organizaciones, por no ser el objetivo último de estas el ser humano, sino los resultados o la productividad. En cambio, organismo se refiere desde una perspectiva de sistema a algo vivo, cambiante, en continua transformación mutua. En tercer lugar, aunque exista personal pagado o contratado en estos organismos, llámese empresa, ministerio o iglesia, la mayoría de los actores en los conflictos suelen ser voluntarios. Es decir, personas que dan su tiempo, talentos y recursos financieros, porque Dios los ha llamado a hacerlo, pero además porque hay una visión y un liderazgo en el que confían y respetan. Los organismos basados en el voluntariado, como los ministerios en todas partes alrededor del mundo, experimentan los devastadores efectos del desacuerdo, de la discordia y del conflicto no resuelto. La iglesia primitiva en el Nuevo Testamento se encontró con tales problemas y sobrevivió a ellos. El problema principal en la mayoría de los organismos generalmente se relaciona con un conflicto anterior no resuelto en el liderazgo o por un conflicto ministerial no resuelto en general. Dios le dio a Moisés la habilidad de manejar los conflictos que se levantaron en la nación de Israel durante el Éxodo. El líder hoy tiene la unción del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios para manejar los distintos conflictos que emergen continuamente en la iglesia. Un líder que no sabe cómo manejar varios conflictos constantemente se verá expuesto a pequeños incendios que arderán en su iglesia o en su ministerio. Los conflictos casi siempre son positivos, contrariamente a la visión de muchos. Aquí cabe redefinir lo que entendemos por comunicación como un requisito para manejar el conflicto de una manera positiva. Cuando nos enfrentamos a un desacuerdo, solemos decir que, equivocadamente, que no hay comunicación o que ésta no es eficiente. En realidad, el propósito de la comunicación no es que aceptemos o estemos de acuerdo con lo que nos está siendo comunicado, sino más bien se trata de entender o comprender lo que nos dice la otra parte de una manera completa y respetuosa, y lo que comunicamos sea transmitido y entendido, aunque no necesariamente coincidamos en el tema o la posición. Los conflictos pueden endurecernos o debilitarnos sin un entendimiento claro de que es necesaria la comunicación aun cuando no estemos de acuerdo. Podemos comunicarnos y sin embargo estar en desacuerdo. También pueden hacernos perder la confianza y tener miedo de tomar una iniciativa cuando vemos un problema, porque tememos lo que podría pasar. Los conflictos fortalecen nuestro carácter. No son negativos si los aprendemos a ver diferente. Mientras más conflictos tenemos, más nos veremos obligados a orar, más aprenderemos de la palabra de Dios y más mantendremos la humildad que cubrirá nuestra vida y nuestras acciones. Los conflictos nos hacen examinar y purificar nuestras motivaciones, nos revelan faltas y defectos en nuestro carácter, tanto en nosotros como en la iglesia, lo que de otra manera no podría ser revelado. El conflicto entonces es necesario. El conflicto requiere comunicación. Y el conflicto nos hace madurar. Los conflictos nos enseñan sobre la fortaleza espiritual y el cuidado espiritual. Aún algunas veces nos sacuden dentro de la voluntad de Dios, cuando no habíamos pensado que nos sacudiría en alguna parte. No todo conflicto es negativo. Hay momentos en que el Señor nos zarandea. Nos zarandea como iglesia, nos zarandea como personas en nuestros hogares y permite la entrada del conflicto para luego hacer los ajustes, los cambios necesarios. El diccionario Webster define la palabra conflicto como una agresión conjunta, un concurso, pelear, concursar, chocar, incompatibilidad, estar en oposición, agudo desacuerdo,
disturbio emocional como resultado de un choque. La palabra griega agón fue utilizada para identificar el lugar en donde los griegos se reunían para los Juegos Olímpicos y miraban competir a los distintos atletas de las distintas naciones helénicas. Esta palabra vino a significar lucha o combate. Agón se traduce de 5 maneras en el Nuevo Testamento. Se le traduce como conflicto, cuando leemos la carta a los Filipenses 1:30, como oposición en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, como pelea en primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12, como carrera en Hebreos 12:1 y agonía en Lucas 22:44. El conflicto es el hermano de la oposición. Los dos viven y crecen juntos cuando no son manejados correctamente. En Hechos capítulo 15, verso 39, la iglesia primitiva vio la oposición sostenida entre su liderazgo. Vea también Proverbios 18:18, Primera de Corintios 1:11 y Proverbios 23:30. La palabra oposición nos da la idea de pelear, reñir, especialmente cuando muestra rivalidad y disputa, como en la iglesia de Corinto, o de tener sentimientos o emociones sostenidas hacia alguien que afecta nuestro nivel de irritación. La oposición lleva consigo la idea de pendencia o rivalidad, de ser amante de la contienda. Significa ansiedad para contender. Donde hay oposición y conflicto, también hay altercados y discordia. Así lo encontramos en Proverbios, capítulo 6, versos 16 al 19. He aquí algunas fuentes de conflictos de liderazgo. Estas son situaciones que producen conflicto. Cuando hay inconsistencia en la práctica de los principios bíblicos que son claramente establecidos en la iglesia local. Cuando el liderazgo violenta los estándares y las actitudes enseñadas a la gente. Cuando hay inconsistencia entre lo que vive y lo que predica. Cuando el liderazgo presuntamente declara una visión o una instrucción del Señor y luego, sin explicación alguna, sin ton ni son, abandona esa instrucción para moverse en otra dirección sin dar ninguna explicación. Cuando el liderazgo evita, no se decide o ignora la necesidad de enfrentar a los que siembran semillas de oposición y luego no manejan correctamente el problema. La negación siempre produce problemas. Cuando un director o autoridad principal viola sus propios estándares y su sabiduría al elegir liderazgo no calificado para servir a la gente, lo que causa gran confusión a los que aspiran a servir. Cuando un director o un líder del equipo se apresura a manejar una situación explosiva sin haber orado antes y sin considerar las ramificaciones de sus acciones o decisiones. También cuando el liderazgo no practica consistentemente los principios del perdón, tal como lo enseña Mateo 18, y permite que las ofensas crezcan en la iglesia y en los líderes. Cuando la autoridad principal viola el espíritu de equipo del ministerio y actúa independientemente de los consejeros o del liderazgo del equipo al tomar decisiones que son importantes y que afectan a todo el cuerpo de Cristo. En Hechos 15 vemos 3 principios básicos que son usados por el liderazgo en el manejo efectivo de los conflictos. El primero de esos principios es el de la comunicación efectiva con un corazón honesto y un espíritu dócil. De eso habla Hechos capítulo 15, versos 1 al 4 y luego en el verso 6. El segundo principio es el principio de liderazgo. Fueron todos juntos para considerar el asunto antes de hablar a la congregación. Esto dice Hechos 15, 6. Tercero, vemos el principio de reunir todos los hechos de las partes involucradas, de reunir las evidencias. Esos 3 principios serán productivos en cualquier conflicto en la iglesia local. La comunicación efectiva toma mucho tiempo y requiere mucho trabajo. Reunir hechos puede ser tedioso y hasta doloroso, porque sin tener todos los hechos, usted corre el riesgo de multiplicar exponencialmente el conflicto en lugar de resolverlo positivamente. Hay algunos principios prácticos sobre el manejo del conflicto en el organismo que quiero compartir con usted. Estos son principios sencillos, pero son principios efectivos. El primero de ellos es el principio de abstenerse de tomar decisiones apresuradas.
El segundo es el principio de la acción inmediata con gracia. El tercero, el principio de tener en cuenta el fracaso humano. El cuarto, el principio de no repetir medias verdades. El quinto, el principio de amar y buscar lo mejor en las personas. El sexto, el principio de disciplinar los impulsos carnales y las reacciones negativas. El séptimo, el principio de controlar imaginaciones vanas o fantasías. El octavo, el principio de darnos cuenta que estamos en guerra con un adversario espiritual, el diablo, no con personas. Noveno, el principio de admitir algunas diferencias en la metodología. Décimo, el principio de tratar con la raíz de los problemas y no solo con las manifestaciones de ellos. El servicio de lavar los pies en Juan 13 nos da también un enfoque en el manejo de los conflictos. Tres cosas pasaron en este capítulo, de lo cual el pasaje es bastante claro. Primero, Jesús puso a un lado sus vestiduras. El líder maduro está dispuesto a poner a un lado su reputación o su posición jerárquica para tratar con un problema. Todo liderazgo debería empujar desde abajo hacia arriba. Muchas veces tenemos que dejar a un lado nuestros títulos, nuestras posiciones, para hablar con amor a los demás y no permitir que ninguna de estas cosas pueda intimidar a las personas con las que tenemos una responsabilidad primaria como rebaño, con las que tratamos. Un líder maduro sabe que al tratar con un conflicto debe darse a sí mismo y ser profundamente sincero y honesto con las personas que sirve. En segundo lugar, Jesús se ciñó a sí mismo con una toalla. Ese es el vestido del siervo. Un verdadero siervo se ciñe a sí mismo con una actitud de siervo. Esto es de esclavo de los demás. Todo liderazgo debería empujar de abajo hacia arriba. Todo liderazgo debería tener la mentalidad de siervo, la actitud de un siervo, continuamente en cada situación. Aun cuando usted tenga razón y haya sido acusado de estar equivocado, tome la actitud de siervo. Cuando usted está en un lugar en donde puede desquitarse, tome la actitud de siervo. Cuando usted está en una posición o un lugar donde usted puede tomar venganza de alguien que le ha hecho daño, recuerde la toalla del siervo. El manto de siervo no es el collar blanco o el título, es la actitud de siervo. En tercer lugar, Jesús lavó sus pies. Esa es la función de un siervo. Esto muestra la humildad de Cristo y cuán desinteresado era con respecto a su propia reputación. La verdadera humildad expresa en sí misma no una comparación desfavorable de nosotros con otros, sino una cordial devoción por los intereses de otros. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 5, en la traducción Concordancia Literal dice: revestíos de humildad como con vestido asegurado con cuerdas. Jesús mostró a sus discípulos cómo ministrarse el uno al otro y cómo debían prepararse para los conflictos que obviamente se levantarían dentro del equipo y dentro de la iglesia. Podemos hacer esto solamente cuando usamos la toalla del siervo. Lavarse unos a otros con un espíritu humilde y en el poder del Espíritu Santo llega a ser una clave fundamental para las relaciones dentro del equipo de liderazgo. Lavar por el Espíritu Santo es también evidencia de madurez y es la clave para el éxito del equipo de trabajo. Somos responsables, al fin y al cabo, de poner a un lado nuestras vestiduras mientras lavamos los pies de otros. Somos también responsables de vestirnos con la toalla del siervo. Y somos responsables de lavar a nuestro hermano, aun cuando él o ella inicialmente nos rechace y no quiera ser lavado por nosotros. Como Pedro, que no quería que Cristo le lavara los pies. Somos responsables de primero lavarnos para asegurarnos que hablamos con un corazón y un espíritu limpio. Es de lo que habla el Salmo 51 en los versos 2 y 7, lo que habla Juan en el capítulo 9, verso 7, o Hechos en el capítulo 16, verso 33. Muchos conflictos deben ser lavados desde nuestro corazón y desde el equipo de liderazgo. El líder debe establecer el ejemplo de ser un siervo con espíritu humilde, lavar a otros y responder a aquellos que llegan para lavarlo a él.
La madurez es puesta en evidencia cuando frente a un problema no se reacciona desmedidamente, ni con represalia, ni con crítica. A veces nos hacemos daño unos a otros con nuestra lengua. Hacemos correr medias verdades, las repetimos, o decimos cosas que lastiman a unos y a otros. Estas cosas necesitan ser quitadas de nuestro espíritu, de liderazgo y de la iglesia. Otras veces mantenemos y ocultamos resentimientos que guardamos en el corazón y que tienen su origen en ofensas y en desilusiones. Debemos liberarnos de esto en el poder del Espíritu Santo y pedirle al Señor Jesús que nos sane. Los puntos ciegos, es decir, los puntos que tenemos en nosotros, pero que parecen ocultos y a menudo son prejuicios, nos hacen tropezar y tomar casi siempre malas decisiones. Cuando formamos un equipo de liderazgo, es con ayuda de otros que esos puntos ciegos pueden ser borrados de nuestra vida para salvarnos de la destrucción. Pudimos haber tenido en el pasado fracasos, ¿quién no?, en nuestras relaciones con otras personas, tal vez miembros del equipo. No todas las relaciones son afables, son gentiles. Algunas veces recordamos a las personas de la manera equivocada. Pensamos que el último conflicto que tuvimos con ellos o que la última cosa que nos dijeron no fue tan saludable como debía haber sido. Podríamos juzgar a las personas con relación a fracasos pasados en sus relaciones. A veces emitimos también juicios apresurados contra las decisiones o procedimientos de otras personas, de otros líderes. La madurez es siempre puesta a prueba y puesta en evidencia cuando frente a un problema no se reacciona desmedidamente, ni con represalia, ni con crítica, ni lo tomamos tampoco personalmente, ni permitimos identificarnos con esa situación. Que el Espíritu Santo dé a cada líder la clase de espíritu que nos permita alabarnos unos a otros y edificar con paciencia un equipo fuerte a pesar de los conflictos que sufrimos y que naturalmente van a ser manifestados. Les habló Juan Carlos Flores de la Fundación Líder Innova.